Hola, vengan. Hoy nos quisimos meter en la piel de un geólogo. Por eso queremos saber cómo trabajan, cómo investigan. Vení, quédate. Pero como no somos expertos en esta ciencia, queríamos hablar con alguien que sí lo sea. Por eso quédate y aprendamos juntos de esta hermosa ciencia. Mi nombre es Alejandro Valero y esto es Astronómades, tu podcast favorito de astronomía. Buenos días, amigos astronómades. Bueno, hoy tenemos una gran invitada, Marina Lema, hoy geóloga. Ella es licenciada de la Universidad de Río Cuarto y magíster de manejo ambiental en la Universidad de Maimonides. ¿Cómo está, Marina? Buenos días. Gracias por estar hoy en el programa y bueno, queremos que te presentes y nos cuentes un poquito de vos. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bueno, gracias a ustedes por invitarme a charlar hoy. Bueno, yo soy geóloga, estudié en la Universidad de Río Cuarto, soy de la ciudad de Río Cuarto, crecí en Río Cuarto, pero bueno, hace muchos años ya que no vivo allá. Una vez que me recibí, me fui a trabajar, trabajé en petróleo. Ese es como mi principal campo de trabajo que he tenido a lo largo de mis años de ejercicio profesional. Trabajé en distintas empresas la primera fue YPF, que fue la que más me gustó de todas las empresas en las que he trabajado. La pasé muy bien. Y después, bueno, yo también siempre he tenido como muchos intereses. Soy inquieta en el sentido de que me gusta hacer distintas cosas todo el tiempo, pero además también me aburro. Y entonces siempre estoy buscando alguna cosa como que, bueno, que sea distinto de lo que he hecho hasta ahora. Bueno, entonces en algún momento interrumpí el trabajo en petróleo y me fui a hacer la maestría esa en manejo ambiental, ya que vivía allá acá en la ciudad de Buenos Aires. Hice esa maestría para formarme un poco. A mí me gusta mucho estudiar, entonces siempre tengo la oportunidad. Ahora me cansé un poco, ¿eh? Porque ya estudié mucho, pero siempre que tengo la oportunidad, me gusta estudiar formalmente. Bueno, de hecho, la semana que viene me voy a hacer un curso de posgrado también, Ah, bueno, y, qué bueno. porque este año no hice ninguno. Em, y, mm, y bueno, me fui a hacer esa maestría en manejo ambiental, así que bueno, aprendí esa otra parte, que trabajando en petróleo yo no me dedicaba a ambiente, sino que me dedicaba al desarrollo de campos petroleros. Complementé un poco como esa mirada que yo tenía muy interesante de la industria petrolera, pero parcial, la complementé con la parte ambiental, no solo de la industria petrolera, sino de todas las actividades productivas. Le puse una mirada ambiental y realmente es muy interesante. Y bueno, después cuando me volví a aburrir, un tiempo después, que fue en 2019, em, ahí ya pensé, bueno, quiero hacer otra cosa que no sea solamente petróleo. Y ahí es que empecé a hablar de geología, que básicamente sería mi trabajo desde ese entonces, Muy hablar bien. de geología. Siempre hablo, digamos, mi objetivo, yo hablo con quien quiera hablar, con quien me quiera escuchar, pero mi objetivo es siempre hablar con gente que no está formada en geología, no es que hablo con colegas, que por supuesto me encanta charlar con colegas, pero Claro. sobre todo mi mensaje está formulado para la gente que tiene curiosidad por la dinámica terrestre, por cómo funciona la Tierra. Y bueno, muchos los geólogos no solemos hablar tanto. Entonces, bueno, a mí me gusta como ponerme a disposición de esa audiencia general para charlar sin importar si han estudiado ciencia o no, si han estudiado en la universidad o no. Todo el mundo puede saber un poco de cómo funciona la Tierra. Así que eso es lo que hago ahora, desde hace unos años. Te agradecemos porque Astronómades intenta también eso y bueno, Mm. por eso le contamos a los amigos de Astronómades que Marina enseguida dijo que sí y bueno, y pudo tener este espacio para poder compartir el capítulo con nosotros. Con Marina, ¿cómo comenzaste con la ciencia, no? Primero, o en general, y creo que un poco lo decís en tu Instagram, que empezaste enamorándote prácticamente de muchas ciencias
hasta que llegaste después a la geología? ¿Cómo fue ese bichito de la curiosidad? ¿Cómo empezó? ¿En qué momento? La ciencia para mí está desde que me acuerdo en mi vida. De casualidad, no sé qué hubiera sido en otra circunstancia, ¿no? Uno no puede saber. Pero mi mamá y mi papá son investigadores, jubilados ahora, pero son investigadores, son químicos. Y entonces yo estuve siempre en contacto desde muy chiquita. Yo era chica, estaba en los primeros años de la primaria y ellos estaban haciendo cada uno su doctorado. Wow, Entonces, fin de semana era en la universidad, claro, porque ellos laburaban de lunes a lunes, ahí con todo el trabajo que tenían que hacer para bueno, para esos planes de doctorado, y entonces era siempre estar en la universidad. Y no sé, para mí siempre fue el ambiente natural en el que yo crecí, viste, como, no sé, tu papá, tu mamá te llevan a su trabajo, bueno, el trabajo de mis padres era hacer eso, y entonces, bueno, yo siempre estuve en contacto con esa forma de mirar el mundo, con esa forma de trabajar y demás. Y después, bueno, siempre me pareció eso, digamos, siempre fue parte de mi vida, siempre fui muy curiosa, así que la curiosidad la canalicé a través de un enfoque científico, porque uno puede canalizarlo a través de muchas formas, ¿no? claro. Yo siempre me cautivó la mirada científica del mundo, como, bueno, proponer ideas e ir a buscar los datos, a ver si los datos te devuelven que esa idea de la que vos partiste estaba encaminada. ¿Para qué? ¿Para saber la verdad? No. La ciencia no está detrás de la verdad. La ciencia, esta es mi mirada, ¿no? Sí, La sí. ciencia está detrás de entender cómo funcionan las cosas. Claro. Y que por cierto, esta es una digresión. Yo uso mucho esa expresión, pero también porque conozco un blog y una newsletter que se llama Cómo funcionan las cosas, que es muy interesante también. Sí, Bueno, que va todo para el mismo lado, ¿no? Entender cómo funciona el mundo. Entonces, tener una cierta efectividad al entender cómo funciona el mundo y poder anticipar un poco las cosas. Entonces, bueno, esa es un poco la mirada científica. Hay otras miradas que no tienen los mismos objetivos, ni los mismos métodos, ni están detrás de lo mismo. Entonces, bueno, siempre me cautivó a mí esa forma de entender el mundo. Después, un poquito más grande, cuando ya me puse muy lectora, yo prefería leer, bueno, novelas de aventuras, por ejemplo, Emilio Salgari, me encantaba el autor ese, y después, bueno, ciencia ficción, escrita muchas veces, la ciencia ficción está escrita muchas veces por escritores, pero muchas veces esos escritores también vienen con una formación científica. claro. Entonces, bueno, esas fueron mis preferencias. Muy Eso a bien. lo largo de mi vida. Después, cuando yo tuve que decidir, siempre supe que iba a ir a la universidad, no era una opción para mí. Digamos, no sé si voy a ir o no ir, no sé qué voy a Claro. hacer. No. Digamos, mi vida se proyectaba, mientras en la escolaridad se proyectaba siempre hasta la universidad. Claro, Eh, viendo el ejemplo de tus papás, obviamente que tenías ese fin, esa mirada, digamos. Está muy Sí, bien. sí, 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 como que era como, igual yo soy una de varios hermanos Ah, y no todo el mundo en mi casa ha tenido la misma mirada, así que eso era, digamos, como una combinación de mis intereses y los de mi familia de origen, ¿no? Como que no era obligatorio en mi casa ir por mira, ese único camino. Em, qué bueno. Así que bueno, yo en la secundaria, ponele, que tuve una muy buena profe de historia, ahí descubrí que había otras disciplinas que también estaban en la universidad, Claro, pero que no necesariamente eran científicas con la concepción clásica de ciencia. Entonces, ahí me enamoré de la historia. Bueno, y entonces esa fue mi primera elección en la universidad. Me metí en la licenciatura en historia. bien, Y después, bueno, nada, viste, fui dando vueltas y dije, no me convence tanto, no me siento, no encuentro lo que vine a buscar. Bueno, estuve ahí pensando qué iba a hacer y terminé en geología, que es una ciencia que jamás en la vida me había planteado, ni había investigado, ni conocía, ni nada. Más bien,
a mí me interesaban los temas biológicos. Y de hecho, en primer año, la materia que más me fascinó fue biología, que Mira. teníamos en primer año. Pero bueno, después, bueno, idas y vueltas varias, me terminé quedando después de algunos años en geología y terminé la carrera. Claro, Y porque queríamos preguntarte que por qué llegaste a la geología, ¿no? De pensar en muchas ciencias y encima, bueno, con papás químicos que podrías haber seguido también en la misma rama. eh, ¿Por qué la geología? Digo, ¿por qué llegó la geología? ¿Cómo llegó la geología a tu vida? la geología fue una casualidad, no lo planifiqué, nunca lo consideré, hasta que, bueno, estaba, como te digo, ahí haciendo el curso de ingreso en historia, había ido varias semanas y ya estaba metida en material formulado, digamos, desde la mirada histórica. Lo que pasa es que a mí, digamos, yo lo que echaba en falta en ese momento era la matemática y la química. Y entonces, y eso no Claro, lo iba a encontrar nunca en historia. Y como que para mí, en ese momento, cuando no lo tuve, me di cuenta que era muy importante. Entonces, justo hablé con una amiga de mi mamá que era geóloga. Y, y bueno, como ellos trabajaban ahí en la Facultad de Exactas, yo conocí un montón de profesionales de la Facultad de Exactas, entre ellos geólogos. Pero jamás me había planteado el tema de la geología. Y ella me dijo, mira, ella me, era muy cautivadora en su discurso. Y me dijo, bueno, pero vos qué te gusta? ¿Vos por qué no querés estudiar historia? ¿Vos qué te gusta? Y yo le dije, a mí me gusta la matemática, no quiero estudiar matemática, no quiero estudiar química, no quiero estudiar física, pero me gusta la matemática, la química y la física y me gusta la historia. Y ahí es como que le dije todo lo que ella necesitaba para que me fundamentara la propuesta. Me dijo, estudia geología. Me dijo, tiene todo eso que vos querés y además es historia. Y entonces claro, yo dije, nunca lo había pensado, la geología me parece súper árida, ajena, una cosa horrenda, sepia, gris, aburrida, pero bueno, ya que ella me lo dice como una novedad, me agarró por la novedad, dije, voy a probar. Sí, entre algunos químicos que yo conocía fue medio un escándalo porque, bueno, ahí está esa mirada como, no es una ciencia, la geología no es una te ciencia. iba a preguntar justamente, viniendo de tu papá, que son químicos, ¿qué pasó ahí? ¿Viste? Como poniéndolo, bajándolo un poquito al fútbol y decir, bueno, mi hija quiero que sea de River o de Boca, ¿viste? Que esa pelea, bueno, acá por ahí querían que seas química o ya que te gustaba la ciencia, que vayas por ese lado y elegiste una carrera por ahí un poquito distinta a la que ellos hubieran elegido o eligieron. ¿Qué, Mira, a qué- mí el único condicionante que me pusieron en mi casa, que estaba yo vivía en Río Cuarto, y entonces la universidad local era la Universidad de Río Cuarto. Ellos me dijeron, estudia lo que sea, lo que se te ocurra, lo que elijas en la Universidad de Río Cuarto, porque no hay presupuesto para que vayas claro, a instalarte en ningún otro lugar. Entonces, bueno, yo ya sabía que mis opciones, además, yo no podía hacer compatible en mi cabeza estudiar una carrera tan demandante de ciencias, cualquiera fuera, con tener un trabajo de 8 horas para poder mantenerme por completo si me iba a otro lugar. Cosa que mis viejos sí habían hecho. Ellos en los años 60 que estudiaron, ellos sí trabajaban. Trabajaban de tiempo completo y estudiaban de noche, estudiaban en el turno de noche en la Universidad de Córdoba. Pero, pero bueno, yo no podía conciliar esos dos escenarios al mismo tiempo en mi cabeza. Entonces dije, bueno, a mí me conviene seguir viviendo acá en Río Cuarto porque tengo todo cubierto. Y bueno, elegí algo en Río Cuarto, pero esa fue la única condicionante. Em, no fueron los químicos de mi familia de origen los que se opusieron. Hubo algún comentario entre colegas, que bueno, digamos, ¿cómo puede ser que sabiendo lo que es la ciencia, o sea, la química y la física, una persona que sabe esto, ¿cómo puede ser que se claro. vaya a estudiar geología? A mí nunca me afectó eso, más bien me daba risa. Eh, Hoy puedo entender, digamos, los cuestionamientos, porque claro, la geología no es una ciencia experimental. Si bien hoy, y bueno, hace décadas, ¿no? Pero sí tiene una parte experimental, pero también hay partes que no se pueden llevar al laboratorio, ¿no? O sea, hay fenómenos, hay procesos que no se pueden. La principal limitante para
transformar la geología en una ciencia experimental, que no es que haya que transformarla, tiene una mirada propia la geología. La geología no es una sumatoria de mirar fenómenos físicos y químicos y combinarlos, sino que es otra mirada, es otro enfoque, es otra escala, tiene su enfoque propio. Pero hay partes que sí se pueden llevar al laboratorio. Eh, lo que nunca, por lo menos hasta ahora, es imposible de llevar al laboratorio es el tiempo. Los procesos geológicos se dan a lo largo de millones de años, miles de años. Algunos son instantáneos, pero los procesos que necesitan mucho tiempo no se puede escalar el tiempo. Digamos, vos podés hacer a escala en el laboratorio un montón de cosas y estudias fenómenos, pero no podés escalar el tiempo. Entonces, bueno, la parte histórica, la parte de reconstruir una historia, solo parcialmente, solo a veces se puede suplementar con experimentos de laboratorio. Entonces, bueno, ahí hay un cuestionamiento, ¿no? La Claro, química es una ciencia netamente experimental. Pero exacto. bueno, esto es historia y digamos em, cuando vas a la parte histórica de la geología, em, tu elemento, tu objeto de estudio directo, si bien es la historia de la Tierra, una parte de la historia, es en base a las características de las rocas. Así que bueno, de Claro. ahí viene toda una serie de principios que a las otras ciencias, y por supuesto que está muy bien retratado eso con humor, pero en la serie de Big Bang Theory, no sé si la conoces, Sí, fanático. bueno, que Sheldon, que es uno de los protagonistas, que es físico teórico, Sí, la eh, rebaja. tiene, tiene toda una historia de rivalidad y de descalificación permanente con el geólogo. Hay un Es, geólogo, en determinado momento sí, sí. introducen un geólogo en la Que es un trama. geólogo que encima es muy exitoso y es muy bueno en su campo, y aún así él es como una ciencia como... Sí, eh, bueno, finalmente, viste que Sheldon termina yendo a Bert, que se llama Bert, el sí, sí, geólogo. sí. Cuando ganan Este, la beca McCarthy, ahí sí, empieza a darle celos, y bueno, pero se da cuenta sí, que sí, sí. Es muy gracioso, es pero muy es gracioso. como, a lo largo de toda la serie, es como lo que no es la geología. Entonces lo Claro, usan como elemento para ejemplificar un montón de cosas que realmente no son dignas. Bueno, es muy gracioso eso, es muy pero gracioso. eh, Se ve un poquito en la serie que hay un poquito de, entre comillas, bullying con algunas series, alguna ciencia, o por ejemplo los ingenieros, viste que también se la agarra con un ingeniero, que también es sumamente cosmólogos. importante el trabajo de un ingeniero, sin embargo, bueno, pero es para, más que nada para hacer un poco de broma en el mundo de la ciencia. Hablando de la ciencia y en general de lo que estábamos diciendo, un poco lo comentaste, pero para explicarnos, para que la persona común, el público común que está escuchando, que escucha el podcast, contanos qué es la geología en sí. Ahora, como ciencia, ya metiéndonos, un poco lo dijiste, pero bueno, decir, bueno, si yo te pregunto qué es la geología, que no solamente qué es para vos, sino como ciencia, ¿qué es la geología? Bueno, la geología es una ciencia de origen naturalista, es decir, no tiene un origen experimental, sino que tiene un origen de observación, en la observación de la naturaleza. De hecho, en el origen, a partir del siglo, ponele, 18, incluso hasta desde el 17, que empiezan como los primeros, lo que se llaman los padres de la geología. Por cierto, la geología es una ciencia de origen europeo, tuvo su desarrollo inicial fuerte, estuvo en otros lugares. Como entendemos de recursos naturales, también tiene un costado muy asociado a la exploración siglo XVIII, siglo XIX, la exploración con fines de conquista de territorios. Y Claro, entonces sí, ha sido muy estratégica y muy importante justamente para las naciones europeas que avanzaban sobre otros territorios para entender realmente cómo funcionaba. Es complejo el origen de la geología, digamos. Hoy, por ahí, bueno, es un poco pesado, ¿viste? Volver a aquello, pero es así.
tiene esa complejidad social, la geología, ¿no? Claro, Entonces, y al comienzo, como bueno, parte desde la mirada naturalista, no eras geólogo o biólogo, eras naturalista, ¿no? Como Darwin, claro, Hutton, sí, Lyell, todas estas, bueno, Nikola Steno era médico, pero salía al campo y aplicaba una mirada naturalista, no una mirada, digamos, experimental, sino una mirada de procesos que ocurren en la naturaleza. Y después se fue como, bueno, viste, cuando ya se genera un cuerpo de conocimiento lo suficientemente amplio, denso y complejo, bueno, ya te tenés que especializar. Y ahí es como, bueno, los biólogos por un lado, los geólogos por el otro, pero el origen es común, son dos ciencias naturales. Y la geología, particularmente dentro de las ciencias naturales, es la ciencia que se ocupa de entender cómo funciona la Tierra. Entonces, cómo funciona la Tierra como planeta, ¿no? Entonces, bueno, desde entender cómo funciona hoy a cómo funcionó en el pasado. Y entonces tenés toda una serie de desarrollos metodológicos para justamente llegar a bueno, a esos objetivos, entender cómo funcionó y cómo funciona la Tierra. Por eso, no son los mismos los métodos para estudiar el pasado terrestre que para estudiar el presente. Porque vos hoy, si querés entender cómo funciona un río, es decir, cómo se mueve el agua en el río, cómo genera esos depósitos, qué va a pasar si vos modificás el río en algún lugar, si vas a favorecer o hacer una especie de proceso activador para que se active la erosión o para que se active la depositación. ¿Cómo funciona una costa? ¿Qué va a pasar cuando vos le pongas una defensa a la costa porque no querés que se te erosione? ¿Qué va a pasar para el norte y para el sur de la costa? Bueno, ¿cómo funcionan esos sistemas? ¿Cómo funcionan los volcanes actuales? ¿Cómo funciona actualmente la Tierra? Podés ir a observar los procesos ocurriendo. Tenés una parte experimental importante que podés desplegar en los procesos actuales. Cuando vas a estudiar el pasado, no estás viendo los procesos, estás viendo los productos. claro. Entonces ahí es que en algún momento alguien tuvo que decir, bueno, ¿y cómo vamos a mirar esto? Claro. O sea, yo veo una roca y ¿cómo la explico? ¿Qué es válido para explicar esa roca? Entonces ahí surge la famosa idea de el presente es la clave del pasado. Y ¿Qué ahí quiere también un decir? poco se mecha con este lado químico de tus padres, ¿no? Porque supongo que se usa mucho la química para poder analizar. Sí, se usa mucho, por supuesto que tenés que entender química y tenés que entender física, y se usan mucho los principios de la química y de la física, de las ciencias exactas, pero siempre con una mirada de sistema complejo. Claro, Porque en química y en física muchas veces, no siempre, por supuesto, pero muchas veces vos podés estudiar parte de los procesos aislando una partecita, esa es la parte experimental, digamos, yo controlo todas las variables y veo cómo cuando cambio distintos parámetros, cómo va cambiando la variable de estudio. Eso es más complejo de hacer. En geología siempre son sistemas naturales, son multivariables siempre, no siempre podés entender la causa y efecto entre cada par de variables, de todos los infinitos pares de claro. variables que puedes llegar a tener en tu sistema. Pero sí, por supuesto, se aplican los principios de la química y de la física para estudiar esto, pero eh, a lo que me refiero es que el objeto de estudio geológico no se puede desmenuzar en una sumatoria de pequeños procesos químicos y físicos. Se Claro. te escapa un poco la complejidad del sistema y no lo podés predecir efectivamente si vos aplicás ese abordaje. Vos tenés que analizarlo como sistema completo. Ahí Claro. aumenta tu capacidad de entenderlo. O sea, no Por olvidarnos del eso, ambiente también, por ejemplo, ¿no? bueno, temas ambientales aún más complejos porque entran las variables sociales, Claro, digamos, las ciencias ambientales, sobre todo conflictos ambientales, es totalmente multidisciplinario.
el tema. Entonces, un geólogo solo no puede, un biólogo solo no puede, un sociólogo solo no puede, un químico solo no puede. Es todo junto al mismo tiempo. Esa es la complejidad de los temas ambientales. Eh, Pero bueno, lo que te decía es que, digamos, hay un principio que es fundamental en la geología, que es este, que el presente es la clave del pasado, que, digamos, propone cómo nos vamos a acercar al registro geológico, es decir, a las rocas. Y bueno, tenemos que, digamos, lo que vamos a pensar es, nosotros observando los procesos actuales, podemos entender el pasado terrestre. Entonces, si yo, por ejemplo, veo que actualmente tengo una playa y voy a estudiar los depósitos de esa playa, los depósitos actuales, los analizo, los estudio, veo que tienen ciertas características, cierta estructura. Después voy y encuentro en unas rocas que son muy antiguas, encuentro similares características, similares estructuras. Entonces yo voy a proponer, es válido proponer que aquellas rocas muy antiguas se generaron en una playa muy antigua, porque tienen características similares a los depósitos actuales de playa. Entonces, claro, por eso es esta cuestión de que el presente es la clave del pasado. Ese es como, si como bien, comparar, ¿no? Digamos, se utiliza mucho la sí, comparación. sí, como los métodos para estudiar el presente no son los mismos que para estudiar el pasado, pero el link es digamos, vamos a pensar que la Tierra siempre ha funcionado de forma similar. Entonces, eso nos Claro. habilita a que estudiemos el presente para entender el pasado. Y Eso no tiene aparte, una validez universal, ¿eh? Hay situaciones que se daban en que el pueden, pasado y ahora no se dan. y ahora no. También es Pero cierto que desde lo que conocemos podemos ir más allá y buscar lo que no conocemos, ¿no? sí, Desde lo que no conocemos, que es el presente. sí, bueno, y ahí entra la teoría. Porque, por ejemplo, Claro, rocas que hoy ya no se pueden generar, pero que sí se generaron en etapas tempranas de la Tierra, bueno, lo pones en tu paradigma actual, en la teoría actual de origen de la Tierra, que te habilita a que vos puedas echar mano de mayores temperaturas en el pasado terrestre muy primitivo que hoy ya no tenés. Entonces, cuando el manto terrestre está más caliente, puede generar otros procesos. Hoy claro. ya esa temperatura no se alcanza. Por eso hay rocas que sí fueron posibles en el pasado y hoy ya no. Entonces, por supuesto que tiene no es, no es de aplicación universal y acrítica, sino que sí tiene sus cuestiones. Pero básicamente ese es como el nexo entre el presente y el pasado. Al revés también, ¿eh? Por ejemplo, ayer estaba leyendo, es muy importante actualmente el estudio del Cretácico, bueno, de todo el Mesozoico, pero del Cretácico en particular. ¿Por qué? Porque el Cretácico es una época en la que, digamos, es parte de un intervalo de altas temperaturas a nivel global. Y entonces, Ujú. entender el Cretácico, entender un planeta, cómo funciona un planeta a altas temperaturas y por qué se dieron esas altas temperaturas y cómo fueron los procesos, sí que entender ese pasado nos puede ayudar a entender el presente y el futuro. Porque como hoy no Claro. tenemos un planeta a alta temperatura, pero hay cambios, entonces también es un dato fundamental para hacer proyecciones a futuro. Entonces, bueno, es una ida y vuelta entre el pasado y el presente, ¿no? Se me están ocurriendo algunas preguntas sobre el planeta que es un tema que quiero hablar un chiquitín después porque no quiero salir de esto que te queríamos preguntar, que nos pareció muy curioso preguntarle a una geóloga, porque como un poco vos explayás en el Instagram, en el proyecto de una geóloga en la sala, se sabe muy poco en general de la geología, pero sobre todo de lo que hace un geólogo, cómo trabaja el geólogo, ¿no? O sea, decimos, bueno, le preguntamos a cualquiera, ¿qué hace un geólogo? Y por ahí te dice, da clases o está en un laboratorio o está en el campo todo el día revisando piedras. Y puede ser que sí, como puede ser que en realidad falte mucho para decir de eso. O sea, en realidad, ¿qué es lo que, o cómo se trabaja un geólogo, digamos? Vos estás todo el tiempo afuera estudiando, investigando, estás sobre todo en un laboratorio o ambas cosas. ¿Cómo trabaja un geólogo? ¿Cómo analiza lo que vos me decías? Recién hablábamos de lo que analizabas, las piedras,
el camino, la tierra, los ríos? ¿Cómo trabaja un geólogo? Sobre todo un geólogo que investiga, ¿no? Bueno, está buenísima la pregunta porque es digamos, los escenarios que componen la respuesta son infinitos. Claro, me imagino. Y eso es una de las cosas, habrá gente que no le gusta, pero a mí es una de las cosas que sí me gusta de la geología, que es que me permite, digamos, con esta característica de aburrirme que yo tengo cada tanto, me permite cambiar, digamos, pegar ese volantazo cada cierta cantidad de años hacia donde yo quiera ir. Hay muchas profesiones con las que lo podés hacer, pero la geología, que yo no conozco otra, digamos, yo la única que he ejercido de la geología, y te permite hacerlo de forma muy gratificante. Entonces, depende de cuál sea tu objeto de estudio y en qué ámbito lo lleves a cabo. Por ejemplo, hay muchos geólogos que trabajan en universidades y típicamente en la universidad lo que haces es docencia e Claro, investigación. Son siempre las dos actividades. La docencia es en el aula, pero también es en el campo. Todas las materias de geología implican llevar a tu clase al campo a ver lo que sea, a ver un suelo, a ver un río, a ver médanos, a ver rocas de distinto tipo y hacer tareas en el campo como medir esas rocas, analizarlas, mirarlas con la lupa, estudiarlas, mapearlas, bueno, todas esas tareas. La investigación requiere más o menos lo mismo. La investigación requiere que vos, bueno, cumplas un montón de requisitos porque es por supuesto, la docencia también es muy exigente, pero la investigación tiene un montón de reglas, digamos, para estar en el sistema de investigación y hacerte, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Digamos, hacerte pro- tener como que el sistema tenga el justificativo para asignarte fondos, porque para ah, hacer claro, investigación vos necesitas fondos. exacto. Bueno, tenés que estar demostrando permanentemente tu altísimo nivel de resultados y de producción. Entonces, ahí tenés que ir al campo, mapear, podés mirar, no sé, podés estar mucho tiempo en la oficina mapeando cosas en imágenes satelitales y después vas al campo y lo chequeas y del campo te traes las muestras. ¿Qué haces con esas muestras? Bueno, si son muestras de roca, se hacen cortes delgados para mirar al microscopio, entonces si sos becario sobre todo tenés que hacer tu corte delgado, o sea, meterte en las máquinas para cortar las rocas, pulirlas, lograr el corte y después describirlo y después haces todo. Si sos investigador como de más trayectoria, puede ser que tengas fondos para mandar a un laboratorio que te hagan tus cortes y vos simplemente los describís. Bueno, sí, puede ser que trabajes en suelos o que trabajes en agua, por ejemplo. Entonces, si trabajas en agua, que es un trabajo que yo hice cuando terminé la licenciatura, te vas a muestrear pozos. Entonces, en cada lugar donde tenés una perforación de agua, bueno, muestreas, pedís permiso, Claro. intentás que no te muerdan los perros del campo, porque se te vienen todos ahí. Bueno, todo eso es parte Todo- del día a día. Parte del ¿Eh? ambiente del geólogo. Sacas la muestra, medís la conductividad ahí, que te permite calcular la salinidad. Después te vas al laboratorio y eso es bien como laboratorio de química. Medís Claro, un montón de cosas en el agua, tanto elementos como bacterias o indicadores bacterianos y demás. Y después haces tus informes y tus mapas. Eso, un montón de variantes que puedes aplicar en la universidad. Tenés que estar mucho tiempo estudiando y leyendo papers y cosas así, yendo a congresos y demás. En las empresas es distinto. Por ejemplo, si trabajas en minería, hay altas chances de que te manden al campo y hagas campañas muy largas, tengas que estar muchos días seguidos, como 30 días seguidos, en altura, a alta, digamos, a bajas presiones, por encima de los 3.000 metros, de los 4.000 metros, muestreando roca. Ahí sí, es como te vas y muestras y medís en el campo un montón de cosas. En petróleo es distinto, que esa es la experiencia que yo tuve. sí. Si bien yo trabajaba en el campo, en el yacimiento, pero era trabajo de oficina, entonces vos tenés todo un montón de información en la computadora y ahí haces tus interpretaciones. Con información sísmica, con información de pozos, vos vas haciendo modelos del subsuelo y el objetivo es que vos entiendas cómo funciona el subsuelo y dónde está el petróleo y dónde está el gas natural para hacer
En definitiva, junto con el ingeniero, se generan proyectos de inversión. Entonces, gran parte de tu trabajo es estar en reuniones con los tomadores de decisión, los gerentes, los CEO Claro. y todo el cuerpo de decisión, proponiendo proyectos de inversión, digamos, haciendo las propuestas técnicas y económicas. Entonces, tenés que manejar cuestiones de proyectos y para que te aprueben esos proyectos de inversión. Mira, una locura. Yo me acuerdo que cuando entré en YPF tenía cero experiencia. A los 6 meses de estar en YPF, me dijeron, bueno, vos ahora ya aprendiste 6 meses, ¿eh? Ya ahora podés llevar tu propio proyecto. Te vamos a dar un proyecto que tiene cero importancia, porque como sos nueva, te podés Claro. equivocar bastante. Entonces, tenés este proyecto, esto fue en el año 2001, ¿eh? Presupuesto 16 millones de dólares. Y eso me dieron a mí, geóloga súper nueva, para que yo administre, para invertir 16 millones de dólares, que por supuesto los veía en la pantalla, no era que me daban No, no, 16 claro. millones de dólares, pero yo asignaba, Te ¿no? veías en las Islas Canarias, ya se había ido. Claro, no, eso es, por supuesto que está todo, Sí, nunca ves eso en no, claro. físico. Pero Es como que bueno, tomás las decisiones sobre ese dinero para poder claro, vos decís, gestionarlo. bueno, exacto, vos con esos 16 millones, bueno, voy a perforar, no sé, 5 pozos, le voy a hacer esto y aquello, lo demás allá. Bueno, pero esa es la escala económica de la industria petrolera, ¿no? Todo esto era para buscar petróleo, por ejemplo, en este proyecto. Sí, 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 sí. Buscar dónde. Todos los petróleos, todos los proyectos que yo hice tenían ese objetivo, buscar petróleo, hacer pozos para extraer el petróleo. Era de baja incertidumbre, así que no era una cosa exploratoria que no sabías si iba a haber petróleo o no. Ajá. Ahí lo que tenías que hacer era entender cuáles pozos iban a ser mejores. Todos más o menos tenían un poco de Claro, petróleo. Tenías que entender cuáles pozos iban a ser mejores para, ahí entra el criterio de rentabilidad claro, del proyecto, tenés que hacer los mejores antes, porque entonces el retorno de la inversión es mejor. Bueno, ese es otro tipo de proyecto. También puede ser que tengas un trabajo como el que tengo yo. Yo soy divulgadora ahora, ya no soy más petrolera, claro, no trabajo en la universidad, solamente, bueno, a veces hago algún tipo de consultoría, pero soy divulgadora, entonces mi trabajo ¿en qué consiste? Leo, estudio todo el tiempo y en base a eso extraigo ideas que me parece interesante contarle a la gente y grabo videos. pues una Entonces, de las preguntas que queríamos hacer justamente con este tema era por qué llegaste a la divulgación, pero antes de eso, y para terminar un poco el tema de la geología, porque también me imaginaba, y algo que no se sabe mucho, es cuáles son los elementos, si podés decir alguno, porque me imagino que debe haber infinidad de elementos, herramientas para utilizar para trabajar en el campo, ¿no? una herramienta principal de trabajo casi siempre son las imágenes satelitales, porque eso Ah, te permite hacer un mapeo preliminar y, por supuesto, todas las publicaciones anteriores que haya sobre tu zona y sobre tu tema, las tenés que conocer, las tenés que entender, leer y saber qué es lo que otros autores dijeron previamente. Eso es el punto de partida. Y si existen mapas geológicos, el mapa geológico es como la herramienta por excelencia que condensa toda la información geológica que hay sobre una zona. Em, entonces, la primera etapa de trabajo en la geología actual, no digo en la geología del siglo XVIII, en la geología claro, actual es los antecedentes. Esa es la herramienta principal. Los antecedentes, o sea, lo que ya se sabe de la zona y las imágenes satelitales. Cuando vas al campo, depende. Puede ser que si trabajas en agua, te lleves un montón de botellas para traer muestras. claro. Siempre una libreta de campo, porque tenés que tomar nota. En otra época llevábamos cámaras de foto, ahora llevas tu teléfono y registras, entonces tenés que ir registrando ordenadamente esa información. Entonces, tanto en el teléfono que podés tenerlo todo, por supuesto, georreferenciado y después te bajas toda esa serie de fotos y las ubicas también en un mapa, como las notas que quieras tomar. Libreta física, yo prefiero libreta física, podés tener una herramienta integrada en el teléfono donde también hay herramientas para el trabajo de campo geológico. Y después,
Bueno, por supuesto, si vas a medir agua, por ejemplo, el conductímetro, que te mide la conductividad y te permite calcular el contenido de sal, depende. Cinta métrica, por ejemplo, puede que tengas que llevar, si vas a medir rocas, cinta Claro, métrica, escalas de comparación visual para caracterizar el tamaño de la roca en el campo, o sea, el tamaño de fragmento, digo, sí. porque es una característica importante. Ácido clorhídrico, no sé, es ecléctica la lista, ¿eh? Ácido No, clorhídrico, por eso te digo, es más que nada para entender un poquito el mundo del geólogo y cómo estudia. Hoy hablábamos una de las preguntas era ¿qué estudia o cómo estudia? Bueno, ahora es esto de la herramienta que utiliza, que un poquito lo vas diciendo, ¿no? Esto de que imaginarnos cómo cuando vas a trabajar, qué es lo que llevas para poder sí, analizar el lugar donde vas. Y está un también poco, lo vas a diciendo. veces, a veces, bueno, un elemento muy importante es la brújula geológica, que no solamente te indica el norte, sino que te permite medir la posición de los planos de las rocas. Entonces vos te interesa medir la inclinación, distintos Claro, ángulos para caracterizar, y la piqueta o el martillo. Pasa que ahora, hace unos años ya, hay una movida en el campo de la geoética que incluye también cambios en la mirada respecto del muestreo. Nosotros en los años 90 y antes peor, ibas y tenías duda y partías una roca siempre en martillo, ¿no? Hoy se está replanteando eso, como que el muestreo tiene que minimizarse, tenés que, digamos, esa intervención de ir a romper todo el tiempo un cachito, tenés que hacerlo con más cuidado del que lo claro, hacíamos. Pero entonces llevas el martillo, pero no para andar destrozando todo el afloramiento. Y después otra cosa que también me parece interesante, yo no he trabajado así, pero tengo amigos que sí. Hoy se usan mucho, bueno, herramientas más actuales, como son los drones. Entonces, muchas claro, veces podés hacer relevamientos, te llevas el dron con distintos aparatitos ahí en el dron y vas midiendo, pero con muchísima precisión, vas midiendo un montón de cosas en los afloramientos, cosa que te simplifica la logística también, porque no es imprescindible que te vayas hasta aquel risco inaccesible que está claro, a 3 días a lomo de mula, sino que lo podés relevar con mucha precisión, y con una logística más simplificada. Entonces, sobre todo las petroleras, cuando estudian rocas que están aflorando, están haciendo esto, están relevando con drones, digo, sobre todo las petroleras porque tienen mucho presupuesto. Por claro, ahí, qué sé yo, un relevamiento de esos te sale $50.000, para una empresa es nada, nada, y claro, para un individuo, por supuesto que es una fortuna, pero con ese relevamiento vos después podés ver en tu laboratorio un montón de visualizadores en 3D también tenés, y podés igual que si estuvieras en el campo. Entonces, bueno, mucho depende del trabajo que hagas. Yo en petróleo, cuando iba al campo, que iba a supervisar algunas operaciones que se hacen en los pozos, las herramientas de trabajo son el casco, los botines de seguridad y el overall. Esas eran las claro. herramientas de trabajo. Y tu Porque conocimiento, porque todo está digamos, lo ves remoto, o sea, vos no tocas el subsuelo, sino que vas viendo a través de herramientas que medís, que mandas al interior de la tierra, ¿no? claro, Entonces, por adentro del pozo van las herramientas, el pozo tiene, no sé, 30 centímetros de diámetro, nadie entra ahí, y tiene claro, 2 kilómetros de profundidad. Entonces vos vas viendo en una pantalla, en muchas pantallas, vas viendo lo que se está registrando. Entonces, por eso es muy variable, la herramienta de trabajo. Pero bueno, eso es lo que te conté es una generalización, ¿no? perfecto. Y nos ayuda un poco a entender esto que teníamos la duda de cómo trabajaba el geólogo y con qué, digamos, ¿no? Así que, genial, me encantó la respuesta. Muchas gracias. Y la divulgación, entonces, después de todos estos trabajos, proyectos, de todo, de haber pasado por un montón de proyectos en tu vida, hoy estás con la divulgación. ¿Cómo llegaste a divulgar, a decir, bueno, quiero, de todo lo que sé, quiero transmitirlo? Y como vos dijiste, a todo el mundo, no solamente a los geólogos, sino también a todo lo a quien le interese un poco la geología, bueno, ahí lo transmito. ¿Cómo llegó a tu vida la divulgación y por qué, no? Porque también es un trabajo muy importante y bueno, y conlleva mucho esfuerzo y bueno,
por qué te llevó a vos? ¿Por qué quisiste hacer? Yo creo que el disparador fue cuando hice la tesis de maestría, que mi tema de tesis fue, a mí siempre, yo siempre he sido muy parlanchina igual, ¿eh? No es algo que tuve que adquirir, no me cuesta trabajo ponerme a hablar. Em, pero en la tesis de maestría, yo, bueno, vivo en la ciudad de Buenos Aires y analicé cómo a lo largo desde la fundación de la ciudad de Buenos Aires, cómo fueron perdiéndose funciones hidrológicas de la cuenca baja del río Matanza, eh, como resultado era una especie de análisis tipo causa-efecto, pero digamos de inferencias, como resultado de las modificaciones sucesivas que fue teniendo la cuenca. Y entonces, bueno, ahí es como que yo, más allá del tema de tesis, de los resultados y demás, yo me quedó como una idea muy clara dando vueltas en la cabeza, que es, eh, digamos, colectivamente no sabemos nada, nunca se nos ocurre pensar en cómo funciona la Tierra. O sea, no es una variable. Yo una vez hice, nada, les compartí una charla, un tema así en la red de educadores de las geociencias acá en Argentina, que se llama Red Citia, y se me ocurrió como para transmitir como mi punto de partida, si vos pones una imagen, yo les dije, ¿qué piensan con esta imagen? Poner una imagen de caramelos y cosas, qué sé yo, todo, chupetines y todas cosas así como de golosinería, una foto de una vidriera de golosinería llena de colores y era puro azúcar. ¿Qué palabras se les ocurren a ustedes si ven esto? Y entonces empezaba, bueno, azúcar, cumpleaños, no sé, y alguien en algún momento dijo eh, insulina, no sé, qué diabetes, ¿viste? Como una cosa así. Entonces yo digo, bueno, o sea, toda la población sabe que si comes mucha azúcar, algo no está bien, Claro. que puede que llegues a tener algún problema. No tenemos, ya sea que después comas mucho azúcar o no, eso pasa por otro lado. Pero Sí, todo sí, el mundo sabe que hay, en cuestiones de salud, hay cuestiones que funcionan de una determinada manera. Por otro lado, también yo con la medicina siempre es como un punto de referencia, porque también son temas complejos, pero hay muchos que se han hecho llegar efectivamente a la población. Entonces, también en algún momento alguien se puso a pensar, bueno, ¿cómo hacemos, digamos, aprender RCP salva un montón de vidas? ¿Cómo hacemos para transmitir esta técnica? Tenemos que ser capaces de transmitir esta técnica a la población, que la población la aprenda. No puede ser que tengas que esperar la llegada de un médico para que te haga RCP, porque es tarde. Entonces, eso yo lo viví en mi vida personal porque una persona de mi familia no es RCP, pero tuvo un ahogo feroz, y bueno, mi hijo sabía la maniobra de Heimlich, que es esta de apretar acá la qué boca del bueno, estómago, sí. me explicó a mí cómo hacerla, yo la apliqué y esa persona vivió. Wow, Entonces, bueno, claro, es muy importante. Entonces, ¿cómo ha hecho la medicina? Tiene esos puntos muy importantes que ha podido transmitir efectivamente a la comunidad. En geología no hemos hecho eso. Y también es muy importante, porque fíjate si es importante o no que la gente sepa que si donde está viviendo es una zona inundable. claro. Yo no sé si vos te has fijado, pero todos los veranos, acá en la costa argentina, todos los veranos, cuando hay tormenta, salen los noticieros. Se cayó una casa. El oleaje de tormenta se llevó la casa. La casa estaba sobre la playa. Nosotros estamos en Mar del Plata, así que, Bueno, Mar del Plata, la ruta 2 llegando, yo cada vez que paso por ahí, la ruta 2 está cada vez más cerca de ese acantilado, y no es que la ruta se mueva. claro, Bueno, entonces hay cosas que son muy importantes. A mí me parece sumamente relevante que empecemos, la gente hace un curso de arte, ¿viste? O sea, vas de viaje y decís, me voy al museo de arte, de no sé qué. Todo el mundo, nadie es experto en arte, pero todo el mundo va. La claro, gente lo tiene es verdad. incorporado como una posibilidad.
O todo el mundo hace, no sé, un curso de literatura. Sí, me metí en un club de lectura para leer. No sé, yo no soy experta en Borges, pero puedo leer Borges, porque lo puedo leer sola o Claro, alguien me guía, pero es algo que se considera como una posibilidad. La gente lo tiene incorporado como una posibilidad. Cuestiones de salud, etcétera. Bueno, lo que hacen ustedes también, la astronomía está mucho más ubicada en el imaginario colectivo que la sí, geología. Entonces simplemente me salió, la motivación fue esa. A mí me parece que acá hay cosas importantes que los geólogos sabemos, manejamos. No es que no se sepan, no claro. es que no se pueda avisar o tomar alguna precaución. Sí se puede tomar precauciones, pero nadie más allá de los geólogos lo sabe a esto. Entonces, esa fue como un poco mi motivación. Además de que me encanta, como verás, me encanta hablar y me encanta, bueno, estos temas que me gustan y me divierten, me encanta compartirlos. Y que también, cuando yo mencionaba algo de esto entre mis amigos que no son geólogos, todo el mundo me miraba como diciendo, no, no, nunca me lo imaginé. Entonces yo digo, no es que el tema necesariamente sea aburridísimo, sino que los geólogos no hablamos. Entonces, bueno, eso a mí yo dije, bueno, voy a hacer un experimento, a ver si yo logro de alguna forma generar interés alrededor de estos temas. Ese fue el punto de partida para hacer divulgación. Es que, y lo haces muy bien y transmitís pasión. La verdad que yo le prestaba mucha atención a todo lo que transmitís en las redes y digo, wow, quiero seguir aprendiendo sobre esto ya. Después te vamos a pedir que hables sobre el curso online, que obviamente en algún momento tenemos ganas de hacerlo, pero te digo, bueno, es increíble esto de que alguien... Yo, yo me acordaba que, o me pasa mucho que cuando entrevisto a algún otro profesional, me dice, fue alguna profesora que me transmitió este amor por lo que hoy hago, y yo digo, bueno, tranquilamente Marina podría ser esa profesora que transmite esto, que uno quiera dedicarse a la geología, porque que la verdad que le encontrás, le encontramos mucho interés con lo que vos decís, con las cosas que haces, y la verdad que eso está muy bueno, y bueno, te agradezco por eso, porque... Es, para mí es una gran tarea, la de transmitir y divulgar es una gran tarea y admiro mucho a las personas que lo hacen. Así que yo no quiero robarte mucho tiempo, pero quería hablar un poquito sobre la Tierra y la evolución un poco de la Tierra, que sé que también es un tema que te gusta tocar en las redes. Eh, si querés la podemos así como hablar un poco más, más cortito, más detallado, pero queríamos preguntarte entonces a nivel geológico, ¿qué es la Tierra? Y bueno, esto, una de las cosas que vos ponés, también transmitís en el Instagram es esto del planeta justo, que me encantó el título, de por qué es el planeta justo y que tiene diferencias con otros planetas, ¿no? Sí, bueno, la Tierra en realidad es un planeta más. Eh, Hoy sabemos que hay un montón de planetas, no solamente en nuestro sistema solar, sino que en otras galaxias, en otros lugares. No, l- Ser un planeta no es la cuestión singular. Lo que sí es singular es la presencia de una vida tan diversa y tan compleja acá en nuestro planeta que hasta donde sabemos hoy, siempre en ciencia es hasta donde sabemos hoy, porque todo puede cambiar con nuevos datos. Eso es una característica de la ciencia. La ciencia no es que no tenga dogmas, pero la ciencia es una forma de ver las cosas que hace un esfuerzo permanente y consciente por no quedarse muy atrapada en el dogma. O por lo menos debería ser la buena ciencia, ¿no? Claro. Entonces, frente a nuevos datos, nada, no. Yo no voy a estar peleando por algo, por una idea que antes me caía muy simpática, pero que los datos hoy me dicen que no funciona de esa manera. Entonces, hasta donde sabemos hoy, la vida solo existe en este planeta y y hay una cuestión que hace unas décadas no se pensaba necesariamente de esta manera, pero hoy sí hay una especie de revolución conceptual epistemológica en un campo tan tradicional como es la mineralogía, tan tradicional, tan solemne, tan rígido como es la mineralogía. ¿Por qué? Porque hay algunos mineralogistas están planteando lo siguiente. Eh,
la Tierra no es un planeta que además, digamos, como una de sus tantas características, tiene formas de vida. La Tierra es un planeta con vida. ¿Qué quiere decir esto? Yo no comparto para nada la noción de una Tierra como organismo vivo. Una Tierra, como que la Tierra es un organismo vivo. No lo comparto eso. Pero sí que la Tierra es un planeta con vida, cuyas características dependen no solo de sus procesos geológicos, de los procesos inorgánicos, sino que también dependen de la presencia de las formas de vida. Cuando, cuando se estudia, bueno, desde la cosmología, se puede llegar a la mineralogía, vos entendés cómo evolucionan las estrellas, cómo se forman, cómo es la síntesis de elementos en los núcleos de las Ujú. estrellas, los elementos más pesados que se producen solo en condiciones muy particulares, de algunas estrellas y demás. Yo no es mi campo para nada, pero bueno, solamente diré eso. Y después, en los planetas, empezás a tener los elementos esos empiezan a combinarse en estructuras determinadas en los planetas. Bueno, se ha estudiado hasta ahora la diversidad de minerales de Marte en base a muestras, porque tenemos, por supuesto, no está exhaustivamente muestreado el planeta, pero en base a lo que se sabe hasta ahora, se han identificado del orden de 300 a 500 minerales distintos en Marte. Esa es la diversidad mineral que tiene Marte. Por otro lado, la Tierra tiene más de 5.000 especies minerales distintas. Y estos Wow. mineralogistas, que están ahora revolucionando un poco eh, epistemológicamente la mineralogía, plantean ¿a qué le atribuyen esto? Bueno, a la forma en la que funciona la Tierra. Eh, y eso incluye la presencia de vida, de formas de vida. Porque una vez que aparecen las primeras formas de vida y las siguientes, van generando nuevos ambientes. A los minerales se los puede conceptualizar como una configuración termodinámicamente estable en determinado ambiente, ¿no? En determinadas condiciones. Entonces, si uno lo piensa así, bueno, la presencia de organismos con su metabolismo genera ambientes que antes no existían y hacen posible que se configuren nuevos minerales, porque la materia se configura en formas termodinámicamente estables que no eran posibles antes porque no tenías esas condiciones Esas ambientales. condiciones, claro. Entonces, la presencia de organismos posibilita nuevas condiciones ambientales y posibilita nuevos minerales. Entonces, la Tierra, bueno, tiene esa complejidad singular. Y la cuestión del planeta justo que no es mía, hay un montón de autores que lo plantean, yo lo tomé de alguno de esos autores. Em, ¿Por qué? No es no es una cuestión como determinística, ¿no? Que eh, la Tierra es el planeta justo para tener vida, ¿no? Porque por alguna razón es un lugar elegido para que ahí se desarrolle la vida, sino que entender cuáles son las condiciones em, de dinámica planetaria, pero además las condiciones en el entorno del sistema solar que tiene la Tierra y que todos los otros planetas del sistema solar no las tienen. O sea, ¿cuáles son las que la Tierra sí tiene y los otros no tienen? Bueno, porque ahí tiene que estar un poco la Claro, explicación de por qué, entre todas las infinitas posibilidades que se pueden dar en el universo, por qué acá confluyeron todas esas condiciones. No por qué, sino cuáles fueron las condiciones que confluyeron acá. Entonces, claro, ¿por qué eso? Y porque eso nos permite, frente a la cantidad de planetas que podemos descubrir en el universo, ¿a cuáles vamos a ir con interés de encontrar vida? Y a los que se parezcan más a la Tierra. En claro. ese sentido es el planeta justo. Bueno, si, entonces empezás a ir para atrás. ¿Y qué pasaría si la Tierra estuviera más cerca del Sol? Y sería un planeta muy caliente. ¿Qué pasaría si estuviera más lejos? Y la verdad que el agua estaría siempre como hielo, etcétera, etcétera. Por eso, el agua líquida abundante es posible en este planeta y eso posibilita la vida. Bueno, a eso se refiere la noción esta de planeta justo, como, bueno, como modelo de base para entender si es posible encontrar esas mismas condiciones en otros lugares, ¿no? Y para entender también por qué acá es tan singular, más allá de un antropocentrismo del que no nos podemos despegar,
bueno, nos gusta entender y también hay razones de estas como más, Claro. no sé, intelectuales, espirituales, introspectivas para entender por qué nosotros somos acá y en otro lugar es distinto, ¿no? Una de las cosas que me sorprende muchísimo sobre la Tierra y por qué hay vida en la Tierra es que, como vos dijiste, hay muchas condiciones de por qué se da la vida, tanto desde la distancia del planeta hasta el Sol, e incluso hasta las mismas que tenemos acá, ¿no? De la atmósfera, en general todo. No es una sola, son varias, y es increíble que se hayan dado todas para que podamos tener vida. Eso es lo que más me sorprende, que una sola que se caiga, un poco que el planeta se corra no va a pasar, pero digo, o cualquier, o que bueno, o el planeta haya estado más lejos, como vos decís, o más cerca, o cualquier condición, ya no hubiera estado la vida, o hoy no podría ser posible la vida, y aún así está. Eso es lo que más me sorprende, que pueda haber tantas. Y aún También así, a nivel astronómico, también la estabilidad de la órbita, por ejemplo. claro, Si el planeta estuviera en una órbita más inestable, digamos, como en el que las condiciones cambian de forma más extrema en un lugar y en otro de la órbita, por ahí es más difícil que se establezcan formas de vida, sobre todo las más complejas, ¿no? Las que necesitan un rango de condiciones más acotado. Entonces, bueno, también, esto no es que se pueda comprobar, pero es una de las ideas. Y bueno, la Tierra tiene una determinada estabilidad en su órbita. Entonces tiene una diversidad de condiciones a lo largo del año que son tales que permiten ese desarrollo de vida que tenemos acá. Hay otros planetas donde tenés un sistema doble de estrella y entonces, no acá en el sistema solar, por supuesto, pero no, no, en claro, otros pero hay lugares, otros sistemas con estrellas binarias, sí, claro, exactamente. exacto. Y eso hace, bueno, que también ahí tengas, es otra dinámica planetaria. Entonces, ¿Existe otros geólogos que se encarguen o analicen la geología de otros planetas sí, 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 sí. que De se hecho, especifiquen en eso? en los equipos que trabajan tanto, bueno, en el sistema solar, te digo, estoy de casualidad he leído sobre el tema, no es que No, no, me no, haya puesto específicamente, pero de lo que me acuerdo ahora, en los equipos tanto europeos como chinos, como americanos, como los internacionales, digamos, así multipaíses, tienen un montón de geólogos. En Marte definitivamente hay geólogos, porque en claro. Marte además tenés rocas con estructura, tenés rasgos que hay que interpretar, bueno, hay un montón de geólogos que trabajan ahí. En Venus también he leído cosas escritas por geólogos que trabajan en los equipos de Venus. En Titán, Titán es otro lugar también que es sumamente interesante. El otro día leía como que hay indicios que se están interpretando como producto del oleaje, que no sería de agua, sino que por ahí sería lagos de metano y demás, adaptados, digamos, fluidos que son posibles en las condiciones de Titán. Que si no me Sí, hay equivoco, geólogos. para decir al público, Titán es una luna, si no me equivoco, de Júpiter, me Sí, parece, sí. sí, sí. Si no es Júpiter es Saturno, pero estoy Sí, casi Saturno. seguro que... ¿Para qué tengo acá las lunas de Júpiter? Bueno, no, tengo un dibujo con las Ah, lunas de qué Júpiter, pero hermoso. voy a tardar mucho en buscarlo. Sí, bueno, Digo, para no. justamente entender también que sea parecido a la Tierra, no solamente como otro planeta, sino también que puede haber lunas que sean muy parecidas a la Tierra. Eh, y uno, por ejemplo, es la luna que acaba de mencionar. Muy interesante todo esto que estamos hablando. También, Sí, también decime, hay, a ver, que acá Saturno, Titán está en Saturno, ahí en está. Saturno, perfecto. Qué bueno. Este, y también hay geólogos que se dedican a la exobiología, es decir, a pensar en desarrollo de formas de vida en otros planetas. Wow, Por ejemplo, hay un grupo en Australia, hay otros, pero el que yo más conozco está en Australia, y estos geólogos se dedican a estudiar formas de vida primitivas y las rocas, digamos, se dedican a estudiar formas de vida primitivas como los estromatolitos, por eso hay un grupo fuerte en Australia, porque en Australia están los estromatolitos, las formas de vida más antiguas que se conocen en la Tierra, que tienen unos 3.500 millones de años, o sea que la vida aparece en la Tierra casi tan antigua como el planeta, aparece en etapa muy primitiva. Bueno, estudian estas formas de vida y estudian las rocas en las que se encuentran estas formas de vida
para entender en qué condiciones ambientales existieron esas formas de vida. Se llaman exobiólogos y muchos de los exobiólogos son geólogos, Wow. así que también trabajan ahí en esos temas. Volviendo a la Tierra y por ahí para dar un poco de finalizado ese tema, a mí me interesaba también preguntarte por qué es que la Tierra va cambiando todo el tiempo su corteza eh, y, y por qué nosotros para ver la historia tenemos que desenterrar, por ejemplo, los fósiles de dinosaurios, por qué va cambiando y va como, no sé si me expreso bien, pero como tapando, digamos, ¿no? Esa parte de la historia en roca. ¿Por qué encontramos la historia de la Tierra en yacimientos, digamos, distintos? Porque va cambiando, se va moviendo. ¿Cuál es el porqué de eso? Bueno, la Tierra tiene una dinámica como planeta que la explica la teoría, que es el paradigma vigente de la geología, así como en biología tenés la teoría evolutiva, en geología tenés la tectónica de placas. Esa es la teoría que explica, la teoría vigente actualmente, que se presentó en los años 60, en 1960, o sea que no es tan antigua, no es que hace cientos de años Claro, que entendemos la Tierra de esta forma. Bueno, desde ese momento se ha aceptado a la tectónica de placas como la teoría que explica hasta donde sabemos y que es consistente con los datos disponibles, explica la dinámica terrestre. Em, la Tierra básicamente, bueno, hay que empezar a pensar por la estructura de la Tierra. La Tierra está conformada por un núcleo que tiene dos partes, uno interno y otro externo. Después, más afuera viene el manto. La parte superior del manto no está en estado líquido. Muchas veces se piensa eso, que claro, está en estado líquido, sino que está a alta temperatura, pero en estado sólido. Es una especie de flujo plástico lo que tiene en partes en la zona más exterior del manto. Y sobre ese manto está la corteza, que es la zona rígida de la Tierra. Está sólida y a baja temperatura. Esa corteza, en realidad no es exactamente la corteza, sino que es la corteza y una parte chiquitita superior del manto, es lo que se llama la litosfera, y esa litosfera está dividida en placas. Así es como sabemos que es. Entonces, no es como es una sola cáscara claro. uniforme y toda unida, sino que está dividida en partes. Y esas partes se van moviendo sobre el manto. Los mecanismos no se conocen por completo, pero se ha medido, o sea, por ahí vos podés imaginar, como imaginó Alfred Wegener en los 1800, que dijo la deriva continental. Dijo, los continentes se mueven. Y todos le dijeron, no, ¿vos qué sabés? Vos no sos geólogo, le dijeron. Claro, Porque no era geólogo Wegener, era meteorólogo. Y dijo, bueno, vos callate, no sabés nada. Además, ¿cómo se mueven? Ah, no sé, dijo Wegener. Bueno, entonces claro. callate. Listo. Allá fue. Y Wegener se pasó todo el resto de su vida hasta que murió en Groenlandia. El pobre, yo lo quiero mucho a Wegener. Y siempre digo, no, 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 no hagamos hoy lo que le hicieron a Wegener, ¿viste? Que Claro. le dio una idea nueva. Pero se pasó todo el resto de su vida en Groenlandia intentando medir cómo se movía Groenlandia respecto de Europa. No pudo hacerlo, no porque Groenlandia no se mueva, sino porque no tenía los instrumentos que Claro. le permitieran la precisión que él necesitaba para medir el movimiento. Hoy sí, sí tenemos medido el movimiento de las placas, algunos milímetros por año, ¿y qué pasa? Tenemos, las placas se mueven entre ellas, entonces la cuestión interesante está en los límites entre las placas. En esas zonas de borde, entre dos placas adyacentes, en esas zonas de borde es donde se dan la enormísima mayoría de los fenómenos tectónicos. Entonces, ¿qué pasa? Sabemos hoy que en algunos bordes, por ejemplo en el centro del Océano Atlántico, se está creando corteza oceánica de forma permanente, cuestión que el Océano Atlántico se está expandiendo, también zonas de todos los océanos se están expandiendo. Hay otras zonas donde las placas no se están alejando entre sí, sino que convergen. Entonces, o Claro. chocan entre ellas, como ocurrió entre India y la placa asiática, y por ese choque se formó la cadena de los Himalayas, o como es la cordillera de los Andes, acá a lo largo de toda Sudamérica,
tenés la placa pacífica que se hunde debajo de la placa sudamericana. Estos son los procesos principales a gran escala. Y eso es lo que hace que permanentemente el material de la corteza se esté reciclando. La Tierra se puede ver también como una enorme máquina de reciclado, un enorme sistema de reciclado de corteza. ¿Por Wow. qué? Porque cuando la corteza que se crea en los océanos después se consume en las subducciones, por ejemplo, debajo de la cordillera de los Andes. Y entonces es por eso que, bueno, no tenemos, hay materiales que no se preservan, porque se generan y se consumen. Y después, por otro lado, tenés como diferencias topográficas. Entonces, hay zonas de la Tierra que se están hundiendo, eso se llama subsidencia, es ese fenómeno de hundimiento, y eso hace que ahí se generen las condiciones para que se acumulen sedimentos. Por eso hay muchos materiales que quedan enterrados en profundidad, y después, por ahí, esa misma zona, millones de años después, empieza a ser comprimida porque cambia cambian las circunstancias. Por ejemplo, típico ejemplo, la cuenca neuquina. La cuenca neuquina se depositaron miles de metros de sedimento durante millones de años en el Mesozoico, y después, a finales del Cretácico, empieza a elevarse la cordillera de los Andes. Entonces, esos sedimentos empiezan a ser plegados y elevados, y hoy los podemos ver, en parte, los podemos ver en la cordillera. Entonces, esa es la Sí, razón por la que se va preservan muchos cambiando, claro, materiales. Y esos materiales, bueno, como que contienen lo que estaba en ese ambiente. Entonces, claro. con suerte se van a haber preservado algunos huesos de dinosaurio, algunos restos de plantas, muchos microorganismos, y por eso los podemos estudiar. Bien. Ahora, dentro de la geología, que hoy lo decías un poquito, ¿cuál es el tema que más te gusta, de más te apasiona? Si bien veo que toda la geología en general Todo. te gusta, pero ¿hay algún tema que vos digas, este me encanta y cada vez que lo hablo, o me gusta estudiarlo y me interesa mucho más? No porque no te interesen los otros, sino porque digo, bueno, este es como que mi caballito de batalla, me encanta hablar sobre ese tema. O decir, estudiarlo, digamos. Bueno, un tema sobre el que me encanta hablar es sobre del tiempo geológico y la historia de la Tierra. Me encanta porque por lo que generan las otras personas, por el asombro, por el vértigo que genera, Claro, por el contraste en la magnitud del tiempo respecto del tiempo cotidiano. Entonces, eso me encanta. Y después temas que a mí me gusta. Yo tuve que trabajar en distintos temas a lo largo de los años. Siempre te podés enamorar de casi cualquier tema, de casi cualquier tema. Pero bueno, si tuviera que elegir, hay dos cuestiones. Un poco la geomorfología, o sea, el estudio del origen y las características de las formas de la Tierra, y particularmente de la geomorfología y los procesos fluviales. O sea, me gustan como sistema, me gustan mucho los ríos. Eh, qué bueno. no Qué sé por qué, me gustan mucho, me gustan ambientalmente, me gustan sedimentológicamente, me gustan como sistema actual, me gustan mucho. Por ejemplo, si me das a elegir entre ir a estudiar un sistema fluvial y un volcán, toda la vida elijo el río más que el volcán. No digo que no sea fascinante, pero a mí Sí, sí, me interesa más el río. exacto. Y después, bueno, me gusta como disciplina dentro de la geología la geoquímica. La geoquímica es, digamos, los geoquímicos son como Neo, ¿viste? De Matrix. Bueno, el geoquímico es como que te ve la trama detrás de las cosas. Muy interesante. Es digamos, la geoquímica te da mucho fundamento para entender muchas cosas que uno ve a escala macro y que las podés, digamos, como explicar y fundamentar y entender a nivel de geoquímica, que no es solamente la química, sino que es sobre todo entender a través de las características químicas de los compuestos que encontrás, de las relaciones isotópicas que encontrás, entender cómo fueron las condiciones ambientales en las que se produjeron esos procesos. Entonces es como una Wow. mirada muy precisa, tanto la geoquímica de rocas como la geoquímica ambiental me resultan fascinantes. ¿Cómo te ves?
de acá a unos años, ¿no? De 10, 15, 20, eso ponelo vos, los años que quieras, como proyecto, como trabajo, decís, Bueno, dentro de 20 años me veo vieja. todos, eso seguro, pero digo, así como para decir, ¿hay algún proyecto a futuro que vos digas, quiero, Sí, a mí me gustaría encontrarle la vuelta para seguir trabajando en esta línea en la que empecé a trabajar hace 5 años. Eh, yo lo pasé muy bien trabajando en petróleo, pero no es algo que tenga ganas de seguir explorando hoy. Entonces me gusta como el formato de este trabajo que hago ahora, que es muy a mi modo, es muy a mi ritmo, y bueno, es como muy experimental en ese sentido, en el sentido de muy de exploración respecto de las posibilidades de hacer algo. También, bueno, es incierto porque no es un trabajo, digamos, yo no soy empleada, entonces tengo que encontrar la vuelta a sostener el proyecto en el largo plazo, pero sí me resulta muy interesante. Y bueno, no sé, la verdad es que no sé cómo, cuando trabajaba en petróleo tenía como más claro el panorama futuro, porque bueno, ya son carreras más típicas, ¿no? Entonces, ya hay gente que ya lo hizo antes. Pero yo no sé, estoy entendiendo cómo es una trayectoria profesional en un proyecto independiente de claro, comunicación de la geología o de divulgación o de transmisión de la geología. Así que yo tengo mucho interés en explorar nuevos formatos dentro de esta, digamos, como ramificar desde donde está ahora la idea, bueno, ramificar, probar. A mí me gustan mucho los juegos, entonces me gustaría también explorar el ámbito de los juegos, partiendo desde la geología, desde hablar de geología. A mí me gusta mucho eso. Y otra cosa también es que hay una realidad que es muy humana, que es bueno, muy humana y muy de nuestro sistema productivo y es como que es obligatorio dejar de trabajar en un determinado momento, es algo que no podés elegir vos, ¿no? claro, Entonces, yo lo vi con algunos compañeros míos y eso fue un disparador también para pensar en salir de ese sistema porque a mí me encanta la geología y quiero seguir trabajando hasta que yo tenga ganas. Entonces obvio, no quiero que nadie me diga, bueno, a partir de mañana te jubilás y no podés trabajar más en esto. Así que bueno, ese a nivel personal es mi aspiración, ¿no? Poder seguir trabajando hasta que yo tenga ganas, ya sea 5 años o 25, no me importa. Pero bueno, un poco también eso de eh, tomar decisiones respecto de cómo quiero yo compatibilizar mi trabajo, mi profesión y mi vida en cada momento, porque eso también, ¿ves? Me permitió la geología, yo siento que la geología, bueno, y los trabajos que tuve yo, es como muy satisfactoria toda la experiencia, porque también cuando nacieron mis hijos, yo me pude retirar momentáneamente, ocuparme de la primera etapa de mis hijos y después volver a trabajar, nunca tuve problema para ir y volver. Y bueno, entonces eso, hay un eje personal en esto, más allá de la curiosidad y de lo parlanchina que soy, también hay una expectativa de mi parte de poder seguir haciendo determinadas cosas a mi antojo, ¿no? Entonces, yo lo considero un privilegio poder hacerlo, pero bueno, ya que lo he probado, me gustaría sostenerlo. Así que yo me veo como... Yo pienso ideas nuevas permanentemente. Y bueno, qué cada bueno. año, cada 2 años, cada 3 años, ir probando una idea nueva, lanzando, ver hasta dónde puedo llegar con eso. Eh, ya te digo, ya fueran juegos, me gusta mucho, me gustaría en algún momento, me gusta mucho el entorno de los juegos de consola, por ejemplo, no sé cómo llegar hasta ahí, pero me gusta mucho, los juegos de mesa físicos también. Eh, y bueno, no sé. Yo Eh, creo que y, se pueden hacer, con geología se pueden hacer un montón de juegos de mesa, seguro. sí, Eh, sí, sí. Bueno, y después, imagínate si Assassin's Creed tiene un juegazo súper popular, partiendo de cuestiones históricas, mm, también.
no sé. Bueno, sería una mezcla de Assassin's Creed y Minecraft. No sé cómo se hace eso. Bueno, lo irás descubriendo con el tiempo, pues seguramente y que te gusta curiosear y ver, y me parece bárbaro que lo hagas. Y para nosotros que queremos enterarnos, obviamente, de todo lo que vas a hacer y todos los proyectos que vas a encarar, decinos en las redes para que podamos encontrarte y nosotros la tenemos, pero bueno, que la puedas transmitir al público también, todas las redes que tenés. Y también sabemos que tenés un curso online o varios cursos que también si querés invitarnos bueno, si alguno que quedó con la curiosidad de seguir aprendiendo y escuchar, también las ganas de escucharte, pueda hacerlo. Bueno, en Instagram estoy como @una geóloga en la sala. Y también hay una página web que se llama unageólogaenlasala.com, y desde ahí pueden ver toda la idea, todo el proyecto. Y sí, después, para quienes tengan más, digamos, ganas algún día, siempre con la idea recreativa, mis propuestas no son formativas, o sea, no te voy a enseñar a hacer algo, no te voy a enseñar a identificar una piedra o a calcular la edad, porque eso no se puede, eso Claro. simplemente no son técnicas que se apliquen de esa manera. Pero sí, tengo un curso online donde, bueno, hay un montón de gente, hay más de 400 personas en el curso, de todas las edades, desde 16 años hasta más de 80, tienen mis alumnos. Y bueno, que se trata de el curso se llama Una historia de la Tierra. Y es, bueno, sobre este tema que yo te decía que me gusta tanto hablar, que es el tiempo geológico y la historia de la Tierra. Es un curso para hacer cada uno a su ritmo, está completamente online. Tenemos una vez por mes encuentros en vivo, donde, bueno, pueden hacer sus preguntas, sus dudas y todo lo que tengan sobre el curso, pero sobre todo, yo voy yendo para donde me llevan los alumnos, que es hablar de geología. La gente, o sea, el tercer miércoles de cada mes que nos juntamos ahí, Wow. eh, eh, nada, se habla de todo, porque viste, bueno, yo digo, bueno, ¿alguien tiene dudas del curso? Nadie. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo. Bueno, entonces es como así, nos pasamos 3 horas Qué hablando bueno. desde el petróleo de la Antártida hasta Tandilia, hasta qué hay en Escocia, o no sé. Lo que pregunten, lo que quieran charlar, si no lo sé, lo buscamos ahí. Vi Eh, que también había una suscripción de todo un año, que vos pagabas una vez y ya tenías toda la suscripción de todo el año. Ese curso es pago único, o sea, Pago único. accedes, el acceso es por un año al curso, eh, pero bueno, eso es un pago único. Y Por después la eso. otra propuesta que sí tengo, que es más descontracturada y más desestructurada, es el Club de Geología, que ahí es distinto, ya no es un curso, sino que ahí es una cosa más libre, pero eso sí es por suscripción mensual. Entonces vos podés estar un mes, podés estar 10 meses, podés estar lo que a vos te sirva. Y lo que tenés ahí es el acceso a todo el material de archivo. Entonces tenés un montón de cursos y seminarios y clases que están grabadas y las podés ver. Tenemos un servidor en Discord donde tenemos, bueno, ahí la comunidad del club está ahí, y cada uno puede proponer temas, los investigamos y demás. Y también tenemos charlas mensuales, donde también con agenda libre nos juntamos a charlar, y los invitados también. Empecé a traer otros geólogos que hablan de temas muy Wow, qué bien. interesantes, y que se someten a nuestras preguntas en el club. Así que ese es el trato. Cuando yo les pregunto si quieren venir, tenés que estar dispuesto o dispuesta a cualquier pregunta que la gente tenga, curiosidad. Así que bueno, esa es eh, como el La eje propuesta. del club, sí. Así que bueno, está todo ahí o en el perfil de Instagram o en la página. Pueden encontrar estas propuestas para cuando quieran sumarse. Bueno, le damos infinidad de gracias a Marina que ha sido muy amable en compartir su tiempo, su conocimiento con nosotros, de sumarse al proyecto podcast de Astronómades. Y bueno, en serio, Marina, mil gracias por tu tiempo. Sé que tenés un tiempo ajustado y que creo que lo hemos excedido. Yo te dije un poquito menos de una hora y por ahí se fue un poquito más. Así que mil gracias por esto y bueno, nada, obviamente te queremos seguir escuchando
Cuando quieras, o en otro capítulo podremos hablar también de algún tema un poco más específico, más de la geología. Bueno, gracias Alejandro, gracias a vos por la invitación, estuvo buenísima la charla, así que cuando quieran la seguimos. Muchas gracias. Bueno, gracias Marina.